Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. La guerra de las estatuas, que está asolando gran parte del patrimonio de la humanidad, pues es algo controversial y me voy a explicar. Primero, yo no soy racista y tampoco apruebo ningún acto racista, ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Pero estas cosas que están pasando a mí me parecen un poco ilógicas desde el punto de vista de que omiten muchas partes de la historia. Por ejemplo, se pide que pidan perdón, por ejemplo, pues, los españoles por lo que hicieron en Sudamérica, esclavistas del sur, los británicos en la India, en esto y en el otro. Vale, eso me parece muy bien, pero están omitiendo muchas cosas de la historia. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a Sudamérica, al continente norteamericano, allí había unos imperios, azteca, maya, tolteca, etcétera. Y yo no veo que estos descendientes, o si es que lo son, porque también hay mucho que hablar sobre eso, estos supuestos descendientes de los aztecas, los mayas, etcétera, no veo que pidan perdón, ni que se les exija que pidan perdón por todos esos pueblos indígenas que masacraron para formar sus imperios. Porque bien es cierto que dicen que los europeos y más los españoles, que si robaron, que si mataron, que si violaron, que si se llevaron el oro y que fueron unos tiranos, unos esclavistas y demás. Yo no les voy a quitar la razón porque seguramente así fue, pero fue una época, hace 4 o 5 siglos, eran hombres de su época. Y no solo ellos hicieron eso, porque antes de que ellos llegaran al continente sudamericano, continente americano, estos imperios que ya he mencionado antes, indígenas, pues se fueron formados masacrando, robando, violando, quitándoles también el oro, quitándoles las cosechas y pidiendo víctimas para el sacrificio encima de esas pirámides que hay allí. O sea, ellos masacraron también a la población que estaba alrededor para formar sus imperios. O sea, no les hicieron nada que ellos no le habían hecho a otros pueblos. De hecho, la conquista fue llevada no solo por los españoles, sino la conquista fue llevada por un grupo de 150, 200 o 300 españoles y miles de indígenas que estaban hartos de esos imperios y apoyaron a los españoles para guerrear contra esos imperios porque los estaban oprimiendo siempre. Tenían que pagar el tributo, tenían que dar parte de sus cosechas, tenían que dar a sus hijas más hermosas, tenían que proveer víctimas para sacrificio, y estaban hartos y se aprovecharon de la llegada de los españoles, porque es absurdo que, digamos, 300 españoles pudieran conquistar un imperio de 2 millones si no tuvieron ayuda de esos pueblos indígenas. Y muchos de esos descendientes que ahora dicen que si los españoles para aquí y para allá, pues seguramente son descendientes de esos pueblos indígenas que, hartos de los imperios azteca, maya, tolteca, inca, pues ayudaron a los españoles en una causa común. Así que me parece un poco grotesco que se pida de un lado y que no se pida de otro.
En el Norte de América pasa lo mismo. El europeo pues era más fuerte, tenía más tecnología o lo que sea, eran más y pudieron pues con las tribus indias. Los apaches, los sioux, los comanches y demás tribus que había pues en el norte. Ahora bien, esas tribus tampoco eran tan inocentes, porque ellos también masacraban otras tribus. También deberían pedir perdón si es que queda algún descendiente de alguna de aquellas tribus, porque las masacraban hasta exterminarlas muchas veces, y también deberían pedir perdón estos indígenas norteamericanos a otros indígenas norteamericanos por las masacres que efectuaron. Quizá dirán, no, eran actos de guerra. Bien, también los europeos estaban en actos de guerra. Por eso digo que la historia no es tan como lo cuenta. Y otra cosa que a mí me parece, digámoslo así suavemente, escandalosa, es que lleven echándole la culpa, por ejemplo, a los europeos o los españoles, los países sudamericanos, que hay muchos que sí han florecido, que tienen buenas economías, tienen buenos gobiernos y demás, pero hay otros que siempre están hechos un desastre. Malos dirigentes, malas economías, mucha corrupción y demás. Y el tema principal es echarle la culpa a los conquistadores, a los españoles, a los violadores, asesinos, masacrantes y demás. En vez de olvidar, no digo olvidar porque eso no se puede olvidar, pero en vez de ya hacer un punto y aparte y recomenzar, pues siguen echando la culpa por la mala gestión de sus países a otras potencias europeas que desaparecieron de allí hace 100, 200 años. Por ejemplo, en España los moros árabes estuvieron casi 800 años, casi 8 siglos, invadieron la península ibérica, no toda, pero gran parte de ella. Y yo no oigo ni escucho a los españoles decirle, cuando el país quizá entra en crisis, va mal o lo que sea, decir, no, la culpa lo tienen los moros porque vinieron aquí, robaron, mataron, masacraron, se llevaron esto, se llevaron lo otro. No les oigo a los españoles ni a otros pueblos. Será no sé, será fortaleza mental. No echarle la culpa a otros y decir, bueno, pues me he caído y me levanto, o lo que me pasa ahora es porque yo lo estoy haciendo mal. No le puedo echar la culpa a algo que pasó hace 200 años, y mucho menos cuando yo mismo he hecho lo propio, o sea, lo mismo, he masacrado a otros para conseguir quizá ese oro, las cosechas, las mujeres y todo lo demás, o sea, y ahora tiramos estatuas, la de Colón, la de los conquistadores en Estados Unidos, en América, digo, en Londres, en el Reino Unido y demás, vale, pues para mí eso es destruir la propiedad que enriquece las ciudades, sea quien sea, porque después de acabar con todos esos, que van a empezar con el arte, no sé, algún pintor que no estaba de acorde con tus creencias y vas a empezar a destruir pues quizá el cuadros y demás. En los estamentos de un lado y del otro van a empezar a destruir porque no están de acuerdo, igual que se hacía en las guerras con estos terroristas del ISIS y demás, que destruían patrimonio de la humanidad, estatuas y demás. Es totalmente grotesco. ¿Qué se va a destruir todo el patrimonio de Estados Unidos, por ejemplo? Porque los monumentos son básicamente copias de los romanos, y no ha habido más esclavistas en el mundo que el Imperio Romano. Se va a empezar a destruir todo lo que significa.
se va a destruir las pirámides de Egipto porque la construyeron esclavos. Vamos a destruir todo el patrimonio mundial porque nos da la gana, porque nos ha entrado esa locura. No sé, esto que está pasando yo creo que es orquestado, se está guiando a gente que básicamente quizá pues no tenga mucho entendimiento, por decirlo suavemente, y se están dejando guiar y manipular para destruir estatuas, monumentos y demás, porque si nos ponemos a destruir según nuestras creencias, según si son esclavos o no son esclavos, pues vamos a destrozar todo el arte del planeta, sin ni más ni menos. Porque Egipto esclavizaba, Roma esclavizaba, los aztecas, mayas y demás esclavizaban, los europeos esclavizaban, los africanos esclavizaban a otros negros en África, destruían a otros negros en África. O sea, en la historia del mundo ha sido así, pero no solo para los europeos y para los sudamericanos, sino para todos. Para todos. Entonces el pasado eran hombres de su época, según su religión o según sus creencias, según sus actos. En aquella época pues se llevaba la conquista no solo de los españoles, sino de los mayas y de los aztecas y de otros pueblos. Se llevaba eso pues y se hacía eso, ni más ni menos. Sin más, dejen sus comentarios, seguro que a muchos no les gustará, pero es la pura realidad. Aquí nadie está libre de pecado, sino que tire la primera piedra, o en este caso que tire la primera estatua, si en verdad está libre de pecado. Hasta el próximo vídeo. Chao.